Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de esta sesión de esta semana 4 del módulo 4, textos y visiones del mundo, en esta semana 4 donde estamos abordando la semana de integración. Muy bien, pues vamos a continuar. Estamos bienvenidos nuevamente a todos. Bueno, vamos a revisar este esquema. Estuvimos hablando en la sesión anterior de, pues que a algunos de ustedes se les complicó un poco lo que es la literatura, comprenderla. Algunos de ustedes igual externaban por la falta también de práctica y demás. Entonces, pues qué necesario, al ser un módulo que está justamente enfocado a ello, pues que lo volvamos a revisar, aunque sea brevemente y rápidamente, pero que sí sea contundente y que quede claro. Eh, Nos dice la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas la RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Otra vez, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. La literatura, para empezar, es un arte, una de las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el séptimo arte, el cine. Bueno, entonces estudiamos en este módulo el una de las 7 bellas artes, que es la literatura. La literatura tiene muchas formas. Bueno, ya decíamos también, ¿qué encontramos en la literatura? Bueno, pues la manera de pensar, la manera de sentir de los autores, de los escritores, un reflejo de lo que les tocó vivir, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, eso es lo que encontramos en los textos literarios, el reflejo de una época o aquello que estuvo en la imaginación, en los sentimientos, en las emociones de estos escritores y que plasman en sus novelas, en sus cuentos, en sus narraciones, etcétera. Entonces, la literatura tiene 3 formas principales y muchísimas ramas que salen de ahí, conocidos como subgéneros. Tenemos al género narrativo, es la primer forma de literatura. El género lírico es otra forma de literatura y el género dramático es otra forma de literatura. Entonces, el género narrativo nos cuenta una historia, el género lírico transmite emociones utilizando para ello el lenguaje connotativo, las figuras literarias, el lenguaje artístico, el género dramático que se transmite a través de un texto dramático, un guión teatral, donde este texto pues se divide en actos, cuadros, escenas, donde se trata de reflejar la vida cotidiana para que nosotros justo podamos espejearnos, ¿verdad? Entre muchísimos, obviamente, intenciones que tiene cada género. Entonces, si se fijan, tenemos de manera general 3 formas diferentes de literatura: la narración, la poesía y los textos dramáticos, cada uno con una intención y un propósito distinto. Y tiene subgéneros cada género: el género narrativo, los subgéneros fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Son formas narrativas. El género lírico, la canción, el himno, el madrigal, el soneto, la letrilla, entre muchísimas otras más formas. La canción, ya nos decía por ahí nuestra compañera, que se dio cuenta, que reflexionó en ese sentido, ¿verdad? Que ya las canciones, pues digamos que no todas, claramente, pero sí en un gran porcentaje, y principalmente estas formas actuales genéricas de crear canciones, pues distan mucho de cumplir con las características que debería de tener eh, este subgénero al pertenecer a la poesía. Y el género dramático, con su tragedia, comedia y su drama y muchos otros
subgéneros más. Entonces, a grandes rasgos, esta es la literatura, un repaso. Esto es la literatura y son los 3 géneros literarios y los subgéneros que tiene, además del propósito que cada género tiene, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí en esta parte, déjenme compartirles una imagen que tengo por aquí que me parece muy adecuada. Espero que se alcance a ver bien, pero creo que sí. De cualquier manera la vamos a acercar un poco más. Aquí está. Muy bien. Aquí está, perfecto. Estrategias de comprensión lectora. Estuvimos hablando a lo largo de estas 4 semanas. He hecho bastante hincapié en torno a la necesidad de leer y además leer adecuadamente, de tener estrategias para poder adquirir ese conocimiento o entender o decodificar ese mensaje que me está enviando el autor por medio de su novela, de su cuento, de su poema. Pero no solamente leemos textos literarios, también leemos ensayos, también leemos artículos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que leemos, o sea, necesitamos estas herramientas y esta comprensión para realmente obtener lo que estamos buscando. Entonces, la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, entendiendo entendiendo a la comprensión global del texto y también a la comprensión de las palabras. Entonces, nosotros podemos reflexionar cuántas veces hemos leído y no comprendemos lo que leemos. Leímos y no entendimos. No ubicamos cuál es el argumento, cuál es el tema. Y en ese momento aquí cabe la reflexión. ¿Aplicaste alguna estrategia de comprensión lectora? ¿Hicimos en ese momento algo distinto? ¿Aplicamos algo de lo que hemos estado aprendiendo? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la necesidad de utilizar alguna estrategia para realmente pues poder comprender. Entonces, vamos a revisar estas estrategias. Por ejemplo, encontrar la idea global del texto, buscar ideas principales. ¿Cómo sabemos ubicar una idea principal? Fíjense, hay muchas técnicas. Por ejemplo, hay algo a mencionar. Por lo regular, digamos que por párrafo, cada párrafo podemos sacar una idea o cada párrafo tiene una idea principal, porque al ser párrafo quiere decir que ya está utilizando un punto y aparte, ¿sí? Cierra esa idea y pasa a otra. Quiere decir que en ese párrafo, entonces ese párrafo de, no sé, 5, 6, 7 renglones, podemos sacar una sola idea principal y que es breve. ¿Qué será más sencillo? Aprenderme o comprender 10 ideas principales porque ese texto tiene 10 párrafos, o justo los 10 párrafos completos que son, bueno, 40, 50, 60 líneas o muchas más. Pues seguramente la idea principal, y además que esa idea principal pues engloba o encierra ese propósito que tiene ese texto, ¿sí? Reconocer detalles es la información que te ayuda a reconocer mejor esta idea principal. A veces encontramos comillas, a veces encontramos negritas, signos, en fin, es reconocer detalles que me ayuden a identificar esta idea principal. Identificar secuencias de acciones es el orden en el que ocurren los hechos, qué ocurre primero, qué ocurre después, y aquí viene también, ¿no? Identificar la estructura del texto,
a ver cuál es la introducción, porque yo sé que en la introducción me van a presentar el tema. En el desarrollo van a abordar o me van a dar ideas. Y en el cierre, pues voy a encontrar una conclusión, una opinión acerca de este texto, dependiendo el tipo de texto que sea. Por ejemplo, en el caso de un texto literario, en el inicio vamos a encontrar la presentación de de los personajes, en dónde se da esa historia. En el desarrollo, justo empiezan a moverse más los personajes, surge un problema, llega a un punto de alta tensión, lo que conocemos como clímax, y por último hay un cierre, ¿verdad? Entonces, reconocer la estructura del texto es una estrategia que me ayuda con la comprensión también. Hacer predicciones, esto es también muy importante. Anticiparse a lo que va a suceder, ir conectando una idea con otra, o eso que estamos leyendo con algo que en algún momento nosotros mismos experimentamos o vivimos. Inferir el significado de las palabras por medio del contexto. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, a veces desconocemos una palabra, pero ubicamos esa palabra dentro de un texto, es decir, qué está antes y qué está después de la palabra. Eso me ayuda a entender sin necesidad de buscar en el diccionario. ¿Sí? Entonces es lo que conocemos por, en este sentido, esta estrategia de inferir el significado. Sacar conclusiones es hacer una inferencia sobre las ideas o los detalles que las personas no han dicho, pero que se pueden descubrir. Resumir, muy importante, explicar de forma abreviada la idea principal o las partes de los sucesos ocurridos en el texto. Esto como algunas estrategias. Ahora, momentos de la lectura antes, durante y después. Algunos tips que pueden ayudarnos. ¿Para qué voy a leer este texto? ¿Cuál es la intención? ¿Qué sé de este texto? ¿Qué sé de este tema? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? ¿Qué tipo de texto es? ¿Narrativo, poético, dramático? ¿Es un ensayo, etcétera? Durante, realizar predicciones, ya decíamos, formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, releer las partes confusas, pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Después, resumir el texto, reconstruir los hechos, formular opiniones. Aquí es muy importante en esta parte posterior que, que no nos quedemos solamente con la lectura de un texto. Ya lo leí, ahora, ¿con qué me quedo? Lo escribo a través de un esquema, a través de palabras clave, a través de un dibujo, de un resumen, de lo que cada quien guste. Pero el chiste es que en este proceso de lectura podamos anclar ese aprendizaje a través de un escrito, ¿sí? ¿Por qué es importante leer? Se ejercita el cerebro, se aprende sobre ortografía y redacción, mejora y amplía nuestro lenguaje, te vuelve más empático, más solidario, aumenta la memoria y la capacidad de concentración, aumenta el conocimiento. Híjole, pues fíjense, ¿no? Yo creo que cualquiera, no creo que haya alguien que no quiera desarrollar esto. Entonces, la lectura, pues es ese puente, ese canal que nos va a conectar con todo ello. Entonces, regresamos a nuestra presentación cuando estuvimos hablando del proceso de lectura como tal. Esa otra estrategia también de comprensión lectora es una estrategia como tal. En la prelectura ya decíamos, ¿verdad? Anticiparme de qué creo que va a tratar ese texto, buscar información, si es el caso de un tema que voy a abordar,
informarme acerca del autor, ¿sí? Inferir de qué puede tratar. Esto lo hago previo, además de lo que ya habíamos hablado en las primeras semanas que les explicaba de la importancia de generar un buen ambiente. Eh, mm, Indiscutiblemente aprendemos mejor cuando tenemos un entorno agradable. Entonces, imagínate, nos ponemos a leer, pero estamos viendo el celular, hay bastante ruido a nuestro alrededor, tenemos el televisor prendido, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más difícil que podamos conectar con la lectura. En cambio, en esta etapa previa, ya tengo un horario, ya tengo un lugar donde voy a leer y ya me preparé. Ya decía, viviendo una experiencia, ya tengo mi incienso para dar alimento a mi olfato, ya tengo una taza de té, un vaso de café para el gusto, para el oído tengo música, etcétera. Entonces me preparo para vivir una experiencia que vivo al momento de leer. Al darle alimento a estos 5 sentidos, pues es más fácil que yo pueda transportarme a ese mundo utópico, a ese mundo surrealista, a ese mundo de ciencia ficción, etcétera, porque ya preparé mi entorno. Y por último, como ya les decía, después de haber leído cualquier tipo de texto, e inclusive aquí en nuestra misma sesión, después de haber terminado la sesión o durante la misma, voy haciendo anotaciones. Esto me pareció bien importante, lo resumo en una palabra, ¿sí? Pero siempre escribir algo después de haber leído es una forma de anclar este aprendizaje. Estuvimos hablando de los tipos de textos o de los prototipos textuales, las diferentes formas en las que puedes estructurar un mensaje. Por ejemplo, en el caso de nuestra historieta, ¿cuál es el principal prototipo textual que utilizamos? Los diálogos. Utilizamos los diálogos, ¿sí? Para darle estructura a ese mensaje que nosotros queremos transmitir. Pero si nosotros vamos a crear un cuento, bueno, pues utilizamos la narración y dentro de esa narración también vamos a describir a los personajes, cómo son físicamente, emocionalmente, cómo es el lugar, etcétera. Esto es algo que estamos poniendo en práctica en nuestro proyecto integrador, pero también esto pues para textos literarios principalmente. También tenemos prototipos textuales expositivos, donde justo transmites información investigada o el resultado de alguna investigación, conocimiento concreto específico. O también a veces nos toca hacer ensayos o defender un punto de vista, una forma, un prototipo textual distinto. Entonces, existen diferentes prototipos textuales dependiendo del tipo de texto que vayamos a producir. Un texto literario, un texto argumentativo, un texto periodístico, etcétera. Dependiendo el tipo de texto que vayamos a producir, pues claro, es distinta la forma de estructurar ese mensaje. Y esto lo hacemos por medio de los prototipos textuales. Fondo y forma, dos términos que nos acompañaron durante este módulo, ¿verdad? Fondo interior, forma exterior, fondo contenido, forma físico, es decir, cómo se presenta este texto a través de un verso, a través de un diálogo, a través de una narración. Por ejemplo, en esta misma presentación, ¿esta misma presentación tiene fondo y forma? Claro que sí. Esta misma presentación tiene fondo y forma. Y ojo, porque aquí te puedo dar un poco de, puedes obtener un poco de claridad de cómo ordenar los pasos para el análisis del texto literario que se nos pide en la historieta, ¿verdad? Nuestra actividad integradora. Entonces, ¿qué es lo primero que, poniendo como ejemplo, esta presentación? ¿Qué es lo primero que tendría que analizar
para explicar esta presentación. Lo primero que veo es físico, es decir, lo primero que veo es forma. ¿Qué forma veo? Ah, pues aquí veo estos cuadros, esta información que está pues con estos colores, con estos fondos, esta parte física. ¿Cuál es el fondo? Pues que se está hablando precisamente de estos dos elementos, fondo y forma, es decir, el contenido, las ideas. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a abordar cuando estoy haciendo el análisis de un texto o cuando voy a hacer el análisis de un texto? Pues primeramente lo veo físicamente para ver de qué se trata. ¿Es un texto literario? Si es un texto literario, ¿qué es? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? ¿Es un poema? ¿Es un texto dramático? ¿Sí? Esto es el físico, está a simple vista. Esto es todos los elementos entonces. Todos los elementos de forma son los primeros que enumeramos, a los que les damos los primeros números. ¿Sí? Y claro, puede haber cierta variación aquí. A lo mejor alguno identifica primero un elemento de forma y luego otro elemento de forma, donde sí hay un error si primero dices o primero identificas un elemento de forma, de fondo, perdón. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que identificas lo primero que haces para analizar un texto literario? Lo primero que hago es identificar el argumento. ¿Cómo? No se puede, pues primero para eso tuviste que haber leído todo el texto para poder identificar el argumento o el tema o a los personajes. Si me doy a entender, entonces primero identificamos elementos de forma, ya decía, se refiere a la manera en la que está escrita la obra, como su división o estructura, cómo está escrita, en verso, en prosa, pertenece al género narrativo, al género poético, al género dramático. Y en cuanto al fondo, son de qué trata el texto, las ideas, los pensamientos, las emociones, el argumento, el tema, la acción, tiempo, espacio, personajes, todo eso que tienes que leer para poder identificarlo, que no está a simple vista. Esto es fondo, ¿sí? Entonces, ojo con ello. Aspectos de análisis en las obras literarias, ya decíamos, el argumento es un resumen general de lo que trata la obra, el tema es mucho más breve, cuál es la idea central, ¿sí? Es mucho más concreta, ¿sí? Por ejemplo, las mentiras, el abuso, etcétera, concreto, a diferencia de el argumento, que es contar brevemente qué es lo que sucede. La acción, hay muchísimas acciones en una obra, pero principalmente cuando queremos identificar la acción hablamos de tres momentos: qué pasa al inicio, qué pasa en el desarrollo y qué pasa al final, ¿sí? El tiempo. El tiempo es el momento en el que ocurre esa historia. Por ejemplo, nosotros podemos estar creando en este momento un texto literario, pero el tiempo interno, el tiempo externo, pues es hoy, ¿verdad? 14 de agosto del 24. Ese sería el tiempo externo. Y el tiempo interno, pues va a depender. A lo mejor yo quiero narrar una obra de que esté ambientada en el siglo XV, ¿sí? Entonces, y dentro de mi obra hablo de esa época, de ese tiempo, de esa fecha. Eso sería un tiempo objetivo cronológico, porque ahí se mencionan las horas, los días, la fecha. Si no se nos da nada de fechas, nada de información en ese sentido, hablamos de un tiempo subjetivo psicológico, que decíamos que las obras del género lírico son las que, pues principalmente tienen este tipo de tiempo subjetivo o psicológico.
El espacio. El espacio es, igualmente hay espacio externo y espacio interno. Espacio externo donde se crea la obra, y el espacio interno es donde se da esa historia. En un parque, en un campo, en una montaña, en un castillo, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde se desarrolla la obra. Los personajes, estos seres que ejecutan la historia, que pueden ser principales y secundarios dependiendo de su participación dentro de la obra. Llegamos a la historieta. La historieta, que es nuestro proyecto integrador. Esto es lo que vamos a desarrollar en nuestra historieta, en nuestro proyecto integrador, que es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de textos que que llevan un orden lógico y temporal. ¿Sí? Entonces, ojo con ello. Una historieta tiene un orden, hay una estructura, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Si no tiene esta estructura, pues es una historia que como que no tiene pies ni cabeza, no la entendemos bien. Entonces, ojo con ello, debe haber claridad y respetar pues la estructura adecuada de la historia. Nosotros mismos, cuando contamos una historia, cuando platicamos, lo hacemos en orden. Cuando en una sesión, por ejemplo, en este caso, aquí mismo, llevamos un orden. Primero doy una introducción, luego un desarrollo y finalmente una conclusión. Exactamente es lo mismo. Tiene que haber un orden para que haya una correcta comprensión. ¿Qué pasos podemos seguir para crear nuestra historieta? Primero decidimos el tema. A nosotros ya no lo dieron. ¿Cuál es el tema del cual vamos a hacer nuestra historieta? Si gustan escribir o levantar su mano y abrir su micro, adelante. ¿Cuál es el tema del que nosotros vamos a hacer nuestra historieta? Es el primer paso. ¿Cuál sería? Decidir el tema. ¿Cuál es el tema de nuestra historieta? ¿Quién nos puede ayudar? Alma, Anet, Fabricio. ¿Cuál es el tema de nuestra historieta? ¿De qué tema vamos a realizar nuestra historieta? ¿Vamos a inventarnos una historia? ¿Qué dicen? Bueno, a lo mejor en este momento no les es posible participar. Vamos a puntualizarlo. No, y ojo, porque sí ha habido quienes han entregado pues historietas no con el tema que se pide. Se han inventado una historia, inventado personajes y demás, lo cual es incorrecto. Entonces, en la misma actividad se nos dice, pero lo menciono. El tema es de nuestro proceso en estas 4 semanas. ¿Sí? ¿Cómo fue nuestro proceso en este módulo 4 y cuáles fueron los aprendizajes que obtuvimos? Ese es el tema. Crear a los personajes y a los lugares, ya los tenemos también. ¿Quiénes son los personajes? Tú eres el principal personaje, tú eres el protagonista de tu historieta. Y quizá tu familia, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo, con quienes hayas interactuado aquí en este módulo igual. Adelante, Anet, te escucho. O sea que, digamos, se va a hacer una historia donde uno cuente, digamos, o sea, relate el proceso que vivió durante este mes, se podría decir, y todas Así es. los aprendizajes que se hicieron. Así es. De hecho, te voy a poner aquí algunos ejemplos ahorita y con eso te va a quedar todavía más claro, te va a servir bastante. Vamos a hablar de nuestro proceso. ¿Cómo fue tu proceso, Anet? Seguramente al inicio
que recordarás, ay, estoy un poco... Si sacáramos ahí digamos que un soliloquio, en ese soliloquio dirías, estoy muy preocupada, muy preocupado, o estoy nervioso, nerviosa, porque hoy inicio mi módulo y no sé mucho de literatura, pero tengo grandes expectativas. Siguiente cuadro. Ya empecé a leer mis actividades y no son tan difíciles. Vienen bastantes recursos de apoyo y luego etcétera, etcétera. Entonces, ahorita más adelante, te digo, voy a poner aquí ejemplos y te va a quedar pues más claro, pero efectivamente es hablar de tu proceso aquí en este módulo 4 y también platicarnos estos aprendizajes que obtuviste. A ver, déjenme ver porque nuestra compañera Alma está teniendo algunos problemas. Ya, me parece que ya está por aquí. Listo. Tercero, realizar un boceto, como el que tenemos aquí. Y por último, armar la historieta. Algunos tips para crear la historieta. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué? Primero, por ejemplo. Primero, érase una vez. En cuanto a la introducción o al inicio. Entonces, esto ya es el desarrollo. Al final, esto ya es el desenlace. ¿Sí? Fíjate cómo estas expresiones nos ayudan a identificar que nuestro texto tiene una estructura adecuada de inicio, desarrollo y desenlace. Érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, entonces, se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada. Ya ni quería salir a la calle. Al final, en una esquina, se cruzó con otro niño, un niño miedoso que le enseñó que asustar no era tan divertido, o no es tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. Una breve, muy breve historia, pero que tiene un inicio, un desarrollo y que tiene un desenlace. Entonces, no necesariamente tengo que hacer un texto o una historieta muy extensa para que tenga una estructura adecuada. Sí, entiendo, Alma, no te preocupes. De cualquier manera, la sesión está quedando grabada para pues que la puedas consultar en algún otro momento si es que se te corta, pero aquí estoy pendiente para darte ingreso en caso que vuelvas a salir. Bien, fíjense, aquí está. Lo prometido es deuda. Aquí está el ejemplo de cómo puede quedar tu historieta. Algunos a veces tienen dudas. ¿Cuántos cuadros o cuántas viñetas tiene que tener mi historieta? No se nos dice. Yo te comento que mínimo 6. Porque tienes que contar una historia. Vas a contar tu proceso en 4 semanas y hacerlo en menos de 10 cuadros. Perdón, de 6 cuadros. Sería demasiado breve, ¿verdad? Entonces yo digo como mínimo 6, máximo pues alrededor de 12, 15 si tú quieres, está bien. Entonces ve esta historieta. Entonces aquí por ejemplo dice esta compañera, le da una, identifica el primer cuadro. ¿Cómo se llama el primer cuadro? Inicio de módulo. Inicia mi módulo 4. Veré literatura de diferentes siglos y actuales. No conozco mucho de ellos, espero no sea difícil. Tranquila, hija, puedes apoyarte en tu asesor en las sesiones síncronas que les imparte, ¿es correcto? Y luego, siguiente cuadro. Mis sesiones síncronas con el apoyo de mi asesor González. Bienvenidos a este módulo 4. Saben que cualquier duda estaré para apoyarlos y hacer de este un gran módulo de aprendizaje. ¿Sale? Entonces, hay interacción, se está cumpliendo con los requisitos de la historieta. Se cuenta una historia, estás contando la historia de tu proceso en estas 4 semanas, pero además compartes aprendizajes. ¿Cuáles?
Aquí nos habla de las nubes de Aristófanes, acá de la debutante, acá del uso de las tecnologías de la comunicación, ¿sí? Tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿sí? Un gran cierre de módulo, agradecimiento, en este caso, ¿no? Cuestión de estilo, cada quien es muy colorida, tiene diferentes espacios en cada viñeta, pero todas pues tienen una relación. Este otro ejemplo, aquí solo son 6, pero también la historieta está completa. Aquí está como en este monólogo, ¿verdad? ¿Qué son los textos literarios? ¿Cómo analizarlos? Creo que me falta mucho por aprender, ¿sí? Para analizar un texto literario necesitas conocer el fondo y la forma. Ah, ok, él está leyendo a través de las sesiones, por ejemplo, pero también está compartiendo aprendizajes obtenidos, fondo y forma, ¿sale? Habla de la historieta, igual, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un desenlace. Por último, este otro ejemplo, mami, ¿qué aprendiste en el módulo 4? Porque se supone que la estudiante le tocó experimentar eso con su hija en este caso. Literatura de sus diferentes géneros y subgéneros. Siguiente viñeta. A ver, permítanme que aquí está. El fondo es lo que el autor expresa con sentimientos mediante la narración. ¿Qué es fondo en una obra literaria? También aprendimos los géneros que existen, dramático, narrativo, etc. Entonces, habla de sus aprendizajes obtenidos, las figuras literarias, todos estos temas que abordamos en esta sesión, pues claro, los puedes incluir. La literatura del siglo XIX y XX, etcétera, etcétera. Está a 1 minuto de cortarse la sesión. Los escucho. Dudas, preguntas, comentarios. Nos vamos a encontrar el viernes de cualquier manera, pero no sé si les quede más claro. O incluso si quieren que abramos otra sesión, ya tenemos más de aproximadamente como hora 20 de sesión. Pero bueno, espero que les haya quedado más claro la creación de su historieta. ¿Qué me dicen? Alma, Ned, Fabricio, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿O alguna duda? Todo bien, asesor. Gracias. Muy bien, entonces, con esto, para alcanzarme a despedir de ustedes, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Alma, me siento con más confianza. Excelente, Alma. Y de cualquier manera nos encontramos el viernes para resolver cualquier duda y explicar cómo poder realizar la historieta por medio de Pixton y Canva. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta el viernes, los espero. Gracias.